Muy buenas noches, a sus órdenes. Doctor Francisco, ¿en qué opinión le merece la llegada de esta comisión de la Organización de Estados Americanos? ¿Oportuna, importante su participación sobre esta visita, doctor? Mire, la visita de la comisión de la Organización de Estados Americanos responde a una maniobra realizada por el gobierno de Pedro Castillo, a través de la cual ha pretendido que se está gestando un golpe de Estado en el Perú y, apelando a la Carta Democrática Interamericana, solicitó al Consejo Permanente de la OEA que envíe una misión para ver esta situación y que hubiera alguna acción de esa organización. Sobre esa base hay que decir varias cosas. La propia Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4 que la democracia se sustenta en un gobierno con probidad, cosa que este gobierno no tiene. En un gobierno que maneje los asuntos de Estado con eficiencia, cosa que este gobierno no tiene, etcétera, etcétera. O sea, han apelado a los artículos 17 y 18 que hablan de golpe de Estado y se han olvidado de lo que ellos son y que no responde de ninguna manera a las exigencias de ese documento. El segundo tema es que, lamentablemente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es un ex montonero, un hombre de extrema izquierda que fue terrorista y guerrillero en Uruguay, que está apoyando a Pedro Castillo. Por lo tanto, esta delegación no sabemos con qué va a salir, pero finalmente no debemos preocuparnos porque es un saludo a la bandera. Cualquier cosa que informe al Consejo Permanente no puede generar una acción interna en la soberanía del Perú, no tiene efecto vinculante y por lo tanto, repito, es un saludo a la bandera. Simplemente vienen acá a pasearse con dinero de todos los peruanos, porque quienes pagan el viaje somos nosotros, a través de los recursos del Estado que se sustentan en los impuestos que pagamos, y por supuesto de aquí no va a salir nada. Sin embargo, 10 días el país en el debate de la OEA, que si la OEA sí, que la OEA no, que la cuestión de confianza, mientras que las cosas básicas y esenciales, como la sequía en la sierra, la ausencia de inversión privada durante todo el año 22 y también va a haber en el año 23, la inflación desatada, el hambre que está ocurriendo en el Perú, no son tocados como temas de debate para buscar soluciones inmediatas y de mediano y largo plazo, que son los temas centrales de los cuales se debería ocupar este gobierno, en lugar de estar inventando cosas como la que ha hecho con la OEA, simplemente para defenderse de las gravísimas acusaciones que sobre él pesan en materia de corrupción. Muy bien, doctor Díez Canseco, muy buenas noches, lo saluda Braulio Flores. ¿Cómo es que este organismo que pues tiene como objetivo, ¿no?, y que reúne a la mayoría de los países del continente americano pueda, digamos, prestarse para este tipo de contubernio, si se puede decir, ¿no?, en aras de, como usted lo ha manifestado, ser simplemente un saludo a la bandera? Mire, la Carta Democrática Interamericana se firmó en septiembre de 2000 aquí en Lima. Yo me invitaron a la ceremonia en mi calidad de presidente como sé por la paz y por haber participado en la mesa del diálogo de la OEA que se había realizado en las posibilidades del gobierno de Fujimori. Pero bueno, en 22 años de vigencia de la Carta no ha servido para nada. Usted tiene ahí al gobierno dictatorial, oprobioso y violatorio de los derechos humanos de Maduro en Venezuela y al de Ortega en Nicaragua. ¿Y dónde quedó la Carta Democrática Interamericana respecto de esos gobiernos? Nunca han intervenido para nada. Sin embargo, a primera va el canciller de Castillo ante el Consejo Permanente con su embajador, exponen el cuento que en el Perú hay un golpe de Estado, inmediatamente han venido nada menos que 5 ministros y 2 viceministros o algo por el estilo, para auscultar la situación del Perú frente al golpe de Estado. Ellos no han venido acá a establecer una mesa de diálogo como se hizo en esa oportunidad, no han venido tampoco a determinar si el gobierno está cumpliendo con los requisitos que se exigen para que un gobierno sea realmente democrático. No, han venido porque se denuncia un golpe de Estado. Eso a mí me parece inaceptable. Y ahora vamos a ver con quiénes se reúnen. Con mucha razón he escuchado por ahí que el almirante Montoya señalaba que han ido a visitar al presidente del Poder Legislativo, han ido a visitar muy bien al denunciante presidente de la República. Sin embargo, la fiscal de la Nación, a quien no habían considerado en la agenda y que ha denunciado a Castillo por la comisión de delitos que aparejan en una denuncia constitucional, ha tenido que ir a reunirse con ellos en su hotel. Han debido visitarla, es la fiscal de la Nación.
Entonces acá hay un tratamiento hasta ahora bastante discriminatorio y yo espero que no arroje pues un resultado de la misma naturaleza, porque acá de lo que se trata es de que realmente los escuchen a todos. Pero finalmente usted, no hay ningún riesgo de que le pase algo negativo al Perú como consecuencia de esta visita, porque repito, no tienen capacidad vinculante, de manera tal que ahí quedan las cosas, ¿no? Doctor Francisco Díaz-Canseco, también hay una opinión importante sobre que esta comisión debería también escuchar un poco a la sociedad civil organizada, aquellos grupos involucrados, algo que en todo caso, a su opinión, sería imposible también que se dé. Mire, yo dialogué con Trinidad, que es el representante de la OEA en el Perú el viernes, y le dije lo que usted está señalando, que a mí me parecía importante que se reúnan con entidades representativas de la sociedad civil peruana. Yo presido al Consejo por la Paz, que es un organismo creado por ley que aglutina 54 organizaciones de la sociedad civil peruana, es altamente representativo. A nosotros no nos han invitado. Yo le dije a Trinidad, le dije, mire, no lo llamo para que me invite, lo llamo porque creo que ustedes deben invitar a las instituciones más representativas de la sociedad civil, como acaban de tener que rectificar su actitud porque no habían invitado a la fiscal de la Nación. La sensación que a mí me queda es que aquí hay manipulación de parte del gobierno de Castillo, y está amarrado con Almagro, el secretario general, que repito, es un exmotonero. Claro, suponemos que de todas maneras, al no haber considerado este tipo de organizaciones, no se va a tener digamos, un contrapeso, por lo menos más elementos para poder evaluar, y porque de donde parte toda esta preocupación es además de la misma sociedad civil. Sí, ellos han dicho que sí se van a reunir con instituciones representativas de la sociedad civil. Lo que yo quiero ver ahora es con quién se reúnen, porque usted sabe que el sistema interamericano de derechos humanos está prácticamente manejado por los caviares, de manera tal que no me extrañaría que se reúnan solamente con estas ONGs caviares que no representan en realidad a nadie, se representan a sí mismos y a los 4 gatos que las integran, que se van rotando de una ONG a otra para sacarle plata al Estado o a la cooperación internacional. Entonces, por eso vamos a ver con quiénes se reúnen y luego veremos qué sale del informe. Pero al final de cuentas, ¿sabe usted? A mí me gustaría hablar, por ejemplo, con ustedes del tema agrario, de la inflación, de cómo hacemos para bajar el precio del pan, de lo que realmente le interesa a nuestra población o le debe interesar, y no que nos hagan perder el tiempo con este debate que no conduce absolutamente a nada, porque, repito, no tiene capacidad vinculante. Ahora, digamos, dentro de lo que es la reunión entre la delegación de la OEA y el presidente de la República, el jefe de Estado se ha pronunciado, ¿no? Indicando que recibió a los integrantes de esta organización para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y la estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad, dice. Ahora, ¿a qué sectores podría estar haciendo referencia el jefe de Estado, doctor Díaz-Canseco? Yo creo que está hablando de sí mismo, porque quien está desestabilizando al Perú es él, quien ha pretendido traernos una constitución comunista tal como se desprende el ideario Perú Libre, es él. Quien, si usted le pregunta a cualquier peruano medianamente informado qué ha hecho Castillo por el Perú en 15 meses, le va a contestar nada. Dígame usted qué ha hecho Castillo por el Perú en 15 meses. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho algo? No ha hecho nada. Y ha podido hacer. Por ejemplo, él predica que se requiere una nueva constitución para eliminar los monopolios y los oligopolios. No hay necesidad de una nueva constitución. El artículo 61 de nuestra constitución vigente es perfectamente claro sobre la materia. ¿Por qué no lo ha aplicado, por ejemplo, para el monopolio del trigo? El trigo en el Perú lo importan 4 empresas, es un oligopolio. Y el 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Si él hubiera actuado de conformidad con la Constitución, podríamos tener el precio del pan en otros niveles en este momento, y sin embargo se ha disparado como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte del déspota ruso Putin. Entonces, el tema ahí es ese. Y lo mismo ocurre con el gas, con el maíz, o sea, con alimentos populares importantísimos. ¿Y qué va a pasar el año entrante con la sequía que hay en este momento en la sierra y las cosechas que van a ser muy pobres o mínimas en ciertos casos? ¿Qué está haciendo el gobierno sobre la materia en lugar de perder el tiempo con la OEA para inventar un golpe de Estado inexistente
y para seguir victimizándose como que él no puede hacer nada porque no lo dejan actuar, cuando sabemos que su problema central, como lo señaló el propio exministro de Economía Franque, es que no sabe la misa a la media de economía, no sabe cómo gobernar el Perú. Y él mismo lo admitió, usted recordará con la entrevista que le hizo del Rincón de CNN hace algunos meses. Doctor Francisco, estamos ya casi por terminar el año, ya más o menos sabemos el panorama que se ha presentado. ¿Qué es lo que ve usted visiona para este nuevo año en torno a esta gestión del presidente Castillo? Es indispensable salir de Castillo y de la gente que lo acompaña. No tienen capacidad de gobierno. Mire usted, han tenido un presupuesto ampliado este año de 234.000 millones de soles, el más alto en la historia de la República. Y solo se ha podido ejecutar el 67%. Hay 74.000 millones no ejecutados. 32.000 millones del presupuesto de inversión que hasta el día de hoy no los han invertido. Eso es gobernar el país en una situación como la que tenemos actualmente nosotros, cuando el 50% de las escuelas carecen de agua potable y desagüe, situación, por cierto, heredada de 30 años de gobiernos corruptos e incompetentes, como los de Kuczynski, García Pérez, el propio Fujimori, etcétera, que no hicieron nada en la reducción de la pobreza. Pero en 15 meses, este señor Castillo ha podido hacer muchas cosas más. No ha hecho nada. Tenía el presupuesto. ¿Dónde está la capacidad de gestión? Cuando se ha dedicado a pelearse con la oposición del Congreso, porque además controla el Congreso a través de los niños y otros que por supuesto están recibiendo preventa bajo la mesa. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a poder seguir caminando en esa dirección? Ya el Banco Central de Reserva ha anunciado que para el año 2023, calcula que tampoco va a haber inversión extranjera. Y tampoco nacional, privada. ¿Por qué? Porque no confían en el gobierno. ¿Y cómo pueden confiar en un gobierno cuyo presidente tiene 7 acusaciones fiscales de corrupción, una denuncia constitucional por lo mismo con 190 elementos probatorios y una incapacidad absoluta para ejecutar el presupuesto de la República en un momento tan grave como el que estamos atravesando? Un panorama difícil, doctor Díez Canseco, y bueno, como usted lo ha manifestado, al parecer también el Poder Legislativo no da talla en esta situación. Cada vez son involucrados más a autoridades o ministros en función en situaciones que en realidad ya van más allá que un escándalo. Sí, claro. El problema de usted es de lo que se llama una corrupción sistémica. Tiene usted que de los 25 gobernadores regionales que acaban de ser elegidos, estos señores suman entre ellos 800 denuncias penales. Y los actuales, 557 denuncias. Las 3 últimas elecciones de alcaldes provinciales y distritales han generado un 96% de alcaldes corruptos. Eso es lo que tiene Perú. Y todo esto coronado con un presidente acusado de ser jefe de una organización criminal por la propia fiscal de la nación. Entonces tenemos que dar una gran batalla ahora para salvar la democracia, pero una democracia, como yo señalo, en la que haya justicia social sin corrupción. Doctor Díez Canseco, ha sido usted muy amable por estas importante análisis y sobre todo mirada al panorama político nacional. Muchas gracias por la deferencia. A usted muy agradecido más bien, y quiero reiterarle en nombre mío personal y de mi partido lo que acabo de señalar, que seguiremos luchando sin amarrarnos con nadie, amarrados con la patria, para que haya democracia, para que haya justicia social y para que no haya corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias.